Hace unos años, un abogado valenciano, Francisco Javier Galán, tuvo una victoria judicial frente a una compañía telefónica que le reclamaba una deuda de forma insistente. Ahora enseguida contaremos los detalles. Y ahora, pasado el tiempo, es noticia que Francisco Javier ha publicado un manual pequeño, ligero, fácil y sencillo para que cualquier persona que se encuentre en una situación similar pueda reclamar de forma fácil, sencilla y creo que sin necesidad de un abogado. El manual se llama El acoso telefónico y la orden de alejamiento, escrito, como decimos, por Francisco Javier Galán Monteagudo, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí, por hablar de este acoso telefónico, de cómo tú lo pudiste solucionar y esta ayuda que brindas a todos aquellos que sufren estas prácticas. Creo que casi todos las hemos sufrido alguna vez, unos en mayor o en menor grado, pero esas prácticas habituales de que cuando querés una compañía telefónica que les debes algo, vamos, son pesados, no, lo siguiente. Sí. Gracias por la invitación a vuestro programa. Buenos días a todos vosotros, a vuestra audiencia. Y sí, así es. Yo pasé un periplo bastante fuerte. Fue en el año 2016-2017. En el 2017 tuve esa orden de alejamiento y prohibición de comunicación. Y en el 2018 salió la sentencia. Me sorprendió bastante que tuviera tanto revuelo en aquel momento, puesto que las medidas cautelares, que es como se llaman a las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación... Orden de alejamiento para la compañía. Para la compañía. Ojo. Existe siempre. Es decir, eso lleva en el Código Penal bastante tiempo. Pero sí que es verdad que fue novedad que la primera vez que se usa, no para un caso de violencia de género o violencia sobre la mujer, sino para un caso de una compañía telefónica. Y esa fue la novedad. Pero yo creo que hay otros elementos más importantes de los cuales la gente debe saber o debe conocer. Y eso es lo que explico un poquito ahí, en ese libro, en ese manual. Bueno, lo que ocurrió entonces es que, que tú te cambiaste de compañía telefónica, la portabilidad y demás, y al cabo de unos meses la antigua compañía te reclamaba, ¿80 euros eran? 80 euros. Bueno, 80 a ti y a tu hija. No, 80 en total. En total. Pues pongamos 40 a ti, 40 a tu hija, además menor de edad, sí. Y que incluso la acosaban también con reiteradas llamadas telefónicas, sí. Incluso en horario lectivo, estando en clase, ¿no? En fin, esto... Claro. Tú contratas la línea de teléfono y contratas internet. Eso lo hacemos todos. Claro. Y contratas todo, la banda ancha, pero tanto las empresas como este programa, como cualquier usuario. Entonces yo tenía contratado el teléfono fijo, las líneas móviles y el internet. Entonces, después de 2 meses de haberme cambiado de compañía, me reclamaban 80 euros. Yo en la primera carta que recibo voy a comprobarlo y digo, efectivamente, a ver si veo, no debo. Yo creía, estaba seguro que no, pero bueno. Y compruebo y efectivamente todo está pagado. Y les llamo y les digo que no, que esto está pagado y que esto... O les escribí un mail, no recuerdo ahora, y les digo que está pagado, que no debo nada y que tal. Esto, que lo hace mucha gente, es creyendo inútilmente o ingenuamente que te van a hacer caso. Nada más lejos de la realidad. Dicen, ¿contestas? Pues ahora más. Y empezaron a llamar, y empezaron a escribir, y a enviar cartas, y a enviar emails. Y lo hacían a mi línea de móvil, a la línea de mi hija, porque ellos no sabían en aquel momento que era menor de edad. La llamaban a horas lectivas. Yo les comuniqué que era menor de edad y les dio exactamente igual. Es decir, siguieron llamándola pues a horas de colegio, a mediodía, por la noche, a las 11 de la noche, cosas así. Y llamaban también al teléfono fijo. Si bloqueabas un número, que lo puedes bloquear, te llamaban de otro. O sea, esto era continuo y constante durante todo el tiempo que pasó esta historia. Aparte que estas llamadas, porque claro, si tú tienes la suerte de poder hablar con un responsable, pues hay una mínima esperanza de poder arreglar algo. Pero normalmente estas personas que te llaman pues son subcontratas, que ellos pues les da igual. Sí. Yo es que tengo que reclamarlo. A ver, no, es que yo le explico, explícale lo que quieras. Yo tengo el encargo de llamarle e intentar cobrarlo. No sé nada de su caso ni me interesa. Me hace gracia porque en el libro pongo expresamente eso y hago referencia a la película El Fugitivo de Harrison Ford, que no sé si la habéis visto. Hombre. Y cuando Tommy Lee Jones le dice... Y la original también, la serie. Y la serie, exacto. Yo también vi la serie original. Y dice esa frase, no me importa si usted es inocente o culpable. Lo que me importa es llevarlo hasta ahí. Claro. Eso es lo que hacen esas subcontratas. Es decir, a ellos les importa poco si tienes o no tienes razón. La cuestión es que pagues. Y punto. Lo que le han encomendado. Yo me sorprende mucho que este tipo de subcontratas en un país como España, que hay tanto paro, tengan más de 350 trabajadores.
Eso lo comprobé. Bueno, o sea, 350 trabajadores que se dedican, a mi juicio, y me da exactamente igual, al trapicheo. Porque eso es trapichear. Si yo te estoy dando una explicación y te estoy dando y justificando que no debo nada, tú no puedes seguir acosándome, ni seguir llamándome. Es que aunque debiera el dinero, tampoco lo puedes hacer, para eso están los juzgados. Y yo creo que ahí es donde está la clave de este problema, que es lo que la gente no sabe. Claro, tú peleaste, luchaste, pero puede que haya muchísimas personas que digan, caramba, pues mira, pago y me quito el problema de encima, que están más pesados que pesados. Y claro, una más otra, se hacen cientos, miles. Claro. Y el beneficio que se obtiene por parte de estas empresas es tremendo. Claro, si tú imagínate que hay 7 que no pagan, pero hay 100.000 que pagan, 80 euros por 100.000, fijaos bien la suma que sale. Pero yo, si me permitís, voy a explicar por qué esto es así, porque mucha gente no lo sabe y me gustaría que lo supiera. Por lo favor. pongo en el libro y tal. La cuestión es la siguiente. Si a mí me reclaman 80 euros o 100 euros, la cantidad que me reclamen, yo no puedo ir al juzgado y decir, oiga, mire, señor juez, diga usted que no debo nada. Pues me va a decir, ya le reclamarán. Entonces, claro, si ellos van a reclamar 80 euros, eso va a un procedimiento civil que se llama procedimiento verbal. Ese procedimiento verbal es un procedimiento civil en el cual, cuando hay condena en costas, no se pagan. Porque estás en la misma localidad y porque por menos de 3.000 euros, aunque exista la condena en costas, no se paga. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo soy la compañía de teléfonos y tengo que pagarle a un abogado 200 euros para que vaya a reclamar 80, no me compensa. Me sale más fácil acosar. Al contrario, exactamente igual. Si a ti te llaman y te dicen que vas a pagar, primero que no puedes, pero es que aunque te demanden, si tienes que contratar a un abogado, pues también te sale más caro. Y ahí es donde está el juego de ambas partes para que esto se produzca. ¿Qué es lo que sucede después? Pues lo que sucede después es que, claro, si van con un abogado como yo, que digamos que solo tiene más o menos gratis, pues entonces se enfrenta a ellos y se enfrenta, que muchos, me sorprendió que había muchos abogados que habían pagado también, que me lo dijeron. Entonces la historia es esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que con ese manual yo explico que cuando estas llamadas se convierten en un delito, la cosa cambia. Entonces, cuando tú vas a reclamar, sí que puedes poner una denuncia, y ahí las costas sí que van porque es una condena penal. Si tú consigues que se condene por acoso a esa compañía, da igual si es 1 euro, 80 o 100.000, la condena en costas existe y tienen que pagar las costas de tu letrado. Ese sería el tema. Además, Francisco Javier me contabas antes que mucha gente ignora que existe una fiscalía de consumo. Sí, existe una fiscalía de consumo. La gente habla de la OCU, pero no sabe que existe una fiscalía de consumo a la cual tú puedes acudir para que reclamen tu nombre. Y le entregas la documentación y ellos tienen el deber de investigarlo. Esto me sorprende, que había muchos abogados que ni siquiera sabían que esto existía. Pero sí que existe esa fiscalía de consumo, que no se hace uso de ella, está infrautilizada. ¿En qué momento podemos considerar que estas llamadas impertinentes de las compañías pasan a ser delito? Esto me hace mucha gracia, y perdonadme que haga un pequeño inciso para explicarlo. Eso me hace gracia como cuando en el caso de los ocupas. Es que se han pasado 48 horas, es que se han pasado 24... ¿Dónde dice eso? O sea, ¿quién te ha ilustrado a ti en esto? Porque no es así. Es decir, la gente dice la ley. ¿Qué ley dice esto? O sea, no hay ninguna ley que diga ni en caso de 48 horas ni 24 en los ocupas, ni 36 ni 436. Aquí en el caso no existen tampoco las llamadas. Las llamadas, cuando son reiterativas, cuando se consideran algo más que una molestia, pues entonces llega ese momento que ya se está cometiendo el delito. Pero es que es fácil, hay una sentencia del Tribunal Supremo, creo que la pongo ahí, ahora no recuerdo tal, dice, es que cuando te reclaman algo, un par de llamadas. Y como yo les dije muchas veces en mis cartas y con llamadas y tal, y si usted no está, vaya usted al juzgado, que para eso está. Es decir, esa es la cuestión. Entonces, bueno, pues pongámonos en el caso de alguien que está sufriendo este acoso telefónico, sí, que les llaman reiteradamente por la mañana, por la tarde, por la noche, a horas intempestivas. Bien, ¿qué debe hacer para judicializar esta situación? Lo primero es armarse de paciencia, porque esto no se hace de un día para otro. Entonces uno es como aquel que sabe que va a subir a un combate en un ring y le van a pegar. Pues bueno, me van a pegar, pero voy a estar tranquilo. Eso es importante. Pero tener paciencia te ayuda, si tienes, a pensar mejor. Lo segundo, documentar todo. Si te envían una carta, te la guardas. Si te hacen una llamada, la grabas, porque hay ya programas que te graban directamente las llamadas. Si te hacen la llamada telefónica, haces una captura de la pantalla que demuestra las veces que te han llamado y sale los días y tal. Preguntar siempre quién es la persona que te está hablando. Y ahora haré otro inciso sobre eso, por eso también es muy relevante para este tema. ¿Quién es la persona que te está hablando? ¿Cómo se llama? Y tomar nota.
y luego hacerte un diario. El diario también constituye prueba de los días, cuándo te han llamado, a qué hora te han llamado, qué es lo que te han dicho, qué es lo que no te han dicho y todo ese tema. Luego hacer una denuncia en la Ley Orgánica de Protección, en la Agencia Nacional de Protección de Datos, porque tus datos han sido enviados ilegalmente a esas compañías de recobro, y también hacer una denuncia, que pongo ahí el formulario de cómo se hace, que los traigo de la página web para que la gente lo vea, al Ministerio de Industria, que es donde dependen estas compañías telefónicas. Fijaos bien que ahí pongo cómo se hace, pongo la resolución que el Ministerio de Industria me da, que dice que tengo la razón, y aún así seguían llamando. O sea, y al final es acudir al juzgado con todas esas pruebas y pedir esa orden de prohibición de comunicación. Ya decías antes, Francisco Javier, que para esto hay que tener paciencia y mucho tiempo. Y tiempo. Yo no sé, las horas que habrás invertido, pero deben ser muchísimas. Muchas horas. Se invierten muchas horas, pero aquí ya no era cuestión del dinero, es cuestión del hecho, es cuestión de tal. Y la verdad es que pues eso, tienes que dedicarle horas, tienes que dedicarle tiempo, tienes que ponerlo tal. Por eso ese libro he intentado reducir, es un libro pequeño para que la gente no se arme con jaleos, vaya al grano. El manual, que se titula, recordemos, El acoso telefónico y la orden de alejamiento. Por cierto, ¿dónde pueden encontrarlo nuestros oyentes? Esto está en la editorial Sendemás, se puede encontrar, y ahora va a estar en Amazon también, y el que se ponga en contacto con nuestro despacho en galcas@galcas.es puede pedírnoslo también. O sea, más bien que tiene todos los formularios, como tú bien has dicho, sí. En fin, todos los sitios donde hay que acudir y los sitios donde no vale la pena acudir. Exacto. Que también lo dices en el libro. Y es un manual. ¿Y con qué garantías de éxito? Las garantías de éxito de lo que yo buscaba en aquel momento, que lo que buscaba era que me dejaran de llamar, son, entre comillas, fáciles. Es decir, tú pides la orden de prohibición de comunicación y te la dan, y desde ese momento dejaron de llamarme. Las garantías de éxito, que es por eso he dicho que ahora, si me permitís hacer un inciso, es importante, del procedimiento son diferentes. Yo sí que tengo, y de hecho ya tengo compañeros que de Agencia F, por ejemplo, que están más metidos en esto, sí que me han dicho: Javier, ponte a escribirlo porque la gente no lo sabe. Hay una cosa que la gente no sabe, y es que yo considero que cualquier persona, cualquier ciudadano que sepa leer y escribir, sabe leer una ley y la entiende. Y siempre están luego las interpretaciones de determinados juristas que se alejan mucho de lo que se lee. ¿Por qué digo todo esto? Porque se arma mucho revuelo con el tema del relevo del Consejo General del Poder Judicial, de tal, de cual. Realmente al ciudadano eso le importa tres narices. Perdonad la expresión. A mí lo que me importa es que las sentencias sean ajustadas a derecho y sean justas. Y si no son justas, aunque sean ajustadas a derecho, usted con su poder promulgue que se modifique la ley para que sean justas y ajustadas a derecho. Lo demás nos da igual, pero no se habla. Aquí hay un informe, que es una circular de la Fiscalía, que gente me la ha pedido, en la cual la reforma del 2015 tiene recogidas las responsabilidades de las empresas, de las personas jurídicas, y hace un listado. Esa circular, después de modificar la ley del Código Penal, después de modificar el Código Penal, te dice qué delitos son los que pueden cometer las empresas. Pero lo dicen ellos como lo podía decir yo, como lo podía decir mi sobrino de 5 años. Es decir, perdonadme, pero es que eso es una chorrada, porque está recogido el blanqueo de capitales, está recogido el tema de protección de datos, está recogido varias cosas, pero no está recogido el acoso telefónico por este tipo de gente que para mí es muy similar a una banda organizada. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Si la responsabilidad penal la tienen las empresas, ¿vale? Yo cuando reclamo penalmente reclamo a la empresa, denuncio a la empresa. El juez de instrucción, que me dicta a mí el auto, que me da la sentencia en primera instancia, entenderme, no es de juez de primera instancia, sino en primer lugar, ¿no? Que me da la razón, entiende lo mismo que yo. Pero en la audiencia provincial revocaron la sentencia no porque no tuviera razón, sino por prescripción. ¿Y por qué es la prescripción? Porque lo que se dice es que como esto no está recogido en esa famosa circular que hacen 4 personas, y a mi juicio bastante mal, pues llega un momento dado que yo al quien tengo que localizar es a la persona que me llamó. Vete a saber dónde está esa persona, cómo se llama, si me dice el nombre correcto o si no me lo dice. Eso es imposible. El plazo de prescripción ahí es 1 año, y vete a buscar a esa persona en 1 año, que era lo que al final se dictó la prescripción, pero si es a la empresa, desde el primer día se interrumpe la prescripción. Eso es una parte técnica, pero es una frustración muy grande que tú te llevas.
Porque dices, oiga, vamos, ¿y yo cómo averiguo si usted me llama? De hecho, hay un informe dentro en la causa de la Policía Judicial que dice que ellos descubrieron pisos francos donde la gente desde una autorización y te llamaba. ¿Y esa persona dónde vive? ¿Qué sé yo si me dice si se llama Lisandro García y si su nombre es verdad o no es verdad? Es imposible. Claro. Y eso yo creo que es más importante eso que la orden de alejamiento. Es más importante saber estas cosas. Oiga, modifiquen ustedes eso. Déjense ustedes de circulares chorras, y perdonadme la expresión, y vayan ustedes a lo que la gente está sufriendo todos los días. Y luego se habla del tema energético, que lo hemos comentado antes, de la electricidad, de la pobreza y tal. Oiga, es que a mí ahora mismo todo me lo notifican por internet. Habréis recibido vosotros y yo en vuestras casas una carta del ayuntamiento diciendo, oye, ahora usted tenga la firma digital porque ya no le vamos a enviar nada más por carta. Yo, después de ese periplo, la compañía telefónica en cuestión no quería hacerme un contrato porque salía mi DNI porque había ganado ese pleito. ¿Te tenían miedo? Sí, y entonces me dijeron que con ese DNI no me hacían un contrato. Mi pregunta es, yo tengo un coche, un vehículo, no me lo asegura ninguna compañía, que hay miles, y yo me voy al consorcio, el consorcio tiene obligación de asegurármelo. Aquí no tiene el Estado un organismo que, si no lo hacen, te dé las garantías de tener una línea telefónica con esa especie de consorcio, o no le quite usted la concesión, porque compañías telefónicas hay 4, no hay más. Entonces, todo eso nos ha solucionado. Hay 4 compañías telefónicas, el cambalache que hay entre ellas con los temas de portabilidad son tremendos, y si encima te pueden sacar algo más, te lo van a sacar. Por eso hay que estar siempre en la actitud de defensa. Claro. Son cosas que te dicen, por eso he dicho antes que se grabe, esas cosas que te dicen, le estamos grabando la llamada. Pero si a ti te dicen que te van a cobrar 40 euros y luego te cobran 40,90 o 42, tú dices, oye, que hay una grabación. No, pues no, esa grabación no la veo aquí. Eso me ha pasado a mí. Eso me pasó con una grabación, pactando un precio. Exacto. Y la grabación nunca la conseguí. Pues, Nunca la conseguí. No es a favor de las energías, claro, pero oyen la grabación, ven que tengo razón y no existe la grabación. Hay que decir, espere que yo también le voy a grabar. Claro. Exacto. Entonces yo, como tengo la grabación, Claro. se la he puesto. Sí. Te dicen, eso me lo han dicho a mí en mi cara, que no se oye bien. Digo, se la envío, hasta que al final tienes que decir, bueno, pues nada, no te preocupes, voy a quedarme con tu nombre y voy al juzgado. Y entonces automáticamente te lo arreglan. Pero ya tienes que ir con las garras fuera. Eso es tremendo, está pasando y le pasa a todo el mundo. Yo siempre conozco un caso donde voy que dice, a mí me ha pasado, a mi madre le ha pasado, a mi padre le ha pasado. Sí. Las de patadas que hay que dar. Sí. Desde luego, tú las diste con paciencia, con mucho tiempo. Y ahora, bueno, pues te agradecemos el que compartas con todos los ciudadanos, con este pequeño manual, los pasos, los caminos a seguir para poder conseguir una victoria. Ojalá sea así en todos los casos, ojalá. Pues Francisco Javier Galán Monteagudo, muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Y ya sabéis, este libro os va a facilitar las cosas en caso de que sufráis estas penalidades, que no sería raro porque es mucha gente la que las sufre. El acoso telefónico y la orden de alejamiento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.